La crisis de desplazados continúa acrecentándose en el Líbano en medio de la intensa ofensiva aérea israelí. Según aumenta el radio de las acciones, especialmente después de que el ejército israelí ordenara anoche evacuar barrios enteros al sur de la capital, algo que ocurrió por primera vez. Nuevas familias de desplazados han llegado a puntos de la ciudad como el Paseo Marítimo. Aquí decenas de familias de estas personas acampan a la intemperie, ya que la mayoría de colegios están llenos. Estos colegios hacen las veces de albergues oficiales durante esta crisis de desplazados. Las cifras oficiales superan ya los 95.000 desplazados y estos son solo los que están en albergues oficiales. Se cree que las cifras son realmente muchísimo más altas, pues hay gente con familias sin segundas residencias e incluso estas personas de la calle que todavía no están siendo contabilizadas. Además, el número de muertos por la campaña israelí supera ya los 200 y el de heridos los 800. Esta mañana el primer ministro Nawab Salam se reunió con embajadores de diversos países para pedir su ayuda a lidiar con la crisis humanitaria que está teniendo lugar debido a los desplazamientos masivos y también para parar esta guerra. En este sentido dijo y recordó que están abiertos a retomar negociaciones para frenar la violencia. En Beirut, Noemí Javois, Agencia EFE. Esto es América Noticias y estos los titulares que marcan la jornada de hoy. Irán bajo fuego. Estados Unidos e Israel aseguran que dominan el cielo iraní y hunden un buque de guerra. Tenemos todos los detalles. El conflicto ya provoca un choque entre aliados. Donald Trump rompe relaciones comerciales con España en medio de la crisis por Irán. Mientras tanto, en Miami, 6 cubanos acusados de tráfico de migrantes enfrentan cargos por secuestro, tortura y extorsión que podrían llevarlos a cadena perpetua. Les contamos. Y Trump mueve fichas en Cuba y el futuro de Díaz-Canel comienza a tambalearse. ¿Qué está pasando? Además, Miguel Cosío, de La Resistencia, conversa con el vocero de las Fuerzas Armadas de Israel y analiza el momento crítico que vive Medio Oriente. Camilo Egaña, de Panorama al Día, revela información clave junto a un militar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sobre los próximos pasos de Washington e Israel. Y Sandra Peebles, de La Habana en Miami, trae nuevos detalles sobre la captura de 11 panameños en Cuba. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. Comenzamos. La guerra en Medio Oriente entra en una fase cada vez más peligrosa. Estados Unidos e Israel aseguran que ya controlan casi todo el espacio aéreo de Irán, una afirmación que refleja la magnitud de la ofensiva militar que se desarrolla en estos momentos sobre territorio iraní. Según representantes israelíes ante la ONU, la superioridad aérea sobre Irán ya es prácticamente total y en los próximos días podría ser absoluta. Esto significa que aviones de combate y bombarderos de la coalición pueden operar sobre el país prácticamente sin oposición, golpeando instalaciones militares, lanzadores de misiles y centros estratégicos del régimen iraní. Desde el inicio de la ofensiva, Israel ha lanzado miles de ataques aéreos contra objetivos dentro de Irán, en lo que ya se considera una de las campañas militares más intensas en la historia reciente de la región. Pero la guerra no solo se libra en el aire, también se está peleando en el mar. En una operación que ha dado la vuelta al mundo, un submarino de la Marina de Estados Unidos hundió la fragata iraní Iris Dena en el Océano Índico utilizando un torpedo. Se trata de la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un submarino estadounidense destruye un barco enemigo con este tipo de ataque. El impacto fue devastador. La nave iraní se hundió frente a las costas de Sri Lanka. Al menos 80 tripulantes habrían muerto y decenas más permanecen desaparecidos mientras continúan las operaciones de rescate. Este golpe representa un duro revés para la Marina iraní. De acuerdo con fuentes militares estadounidenses, varias embarcaciones de guerra de Irán ya han sido destruidas desde que comenzó el conflicto, en un intento por debilitar su capacidad naval y evitar ataques contra fuerzas aliadas o rutas marítimas estratégicas. Mientras tanto, el conflicto sigue expandiéndose por toda la región. Irán ha respondido con misiles contra Israel y posiciones estadounidenses, y el enfrentamiento ya se extiende a países vecinos como el Líbano, donde grupos aliados de Teherán también han lanzado ataques. La tensión global es máxima.
El estrecho de Hormuz, por donde pasa gran parte del petróleo del mundo, se encuentra bajo presión militar, mientras mercados internacionales, gobiernos y ejércitos observan con preocupación la posibilidad de una guerra mucho más amplia. Por ahora, lo que queda claro es que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ya no es una amenaza, es una guerra abierta que sigue escalando minuto a minuto. Seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Nueva sacudida internacional. El presidente Donald Trump anunció la ruptura de relaciones comerciales con España en medio de la creciente tensión por el conflicto con Irán. La decisión llega tras fuertes desacuerdos con el gobierno del primer ministro Pedro Sánchez, quien no respaldó completamente la estrategia militar estadounidense y se negó a aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB, como exige Washington dentro de la OTAN. El anuncio se produjo en la Casa Blanca durante un encuentro con el canciller alemán Friedrich Merz, en un contexto de máxima presión diplomática. Pero algunos europeos, como España, han sido terribles. De hecho, le dije a Scott que cortara toda relación con España. España, en primer lugar, empezó cuando todas las naciones europeas, a petición mía, pagaron el 5%, lo cual deberían estar haciendo. Y todo el mundo estaba entusiasmado, Alemania. Todo el mundo. Pero España no lo hizo. Y ahora España, de hecho, ha dicho que no podemos usar sus bases. Y eso es todo. No queremos nada. Podríamos usar su base si quisiéramos. Podríamos simplemente volar y usarla. Nadie nos va a decir que no la usemos. Pero no tenemos por qué hacerlo, pero fueron hostiles. Así que le dije que no queríamos. España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente excelente. Uno de los puntos más sensibles es el uso de bases militares estadounidenses en territorio español, como la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón, fundamentales para operaciones en el Mediterráneo y Medio Oriente. España ha insistido en que cualquier acción debe ajustarse a los acuerdos bilaterales y al derecho internacional. La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Ahora la incertidumbre se centra en el impacto económico. Estados Unidos y España mantienen intercambios comerciales millonarios en sectores como energía, defensa, agricultura y tecnología. Una ruptura de este nivel podría afectar empresas, empleos y relaciones dentro de la Unión Europea. La crisis con Irán ya no solo eleva la tensión militar, ahora también abre un frente comercial y diplomático que podría redefinir el equilibrio entre aliados históricos, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Cubanos acusados de tráfico podrían enfrentar cadena perpetua por secuestro, extorsión y tortura. 6 hombres enfrentan graves cargos federales acusados de integrar una violenta red de tráfico de migrantes cubanos que, según fiscales, operaba entre Cuba, Florida y Luisiana utilizando secuestros, tortura y extorsión para obtener dinero. De acuerdo con documentos de la Corte Federal, los implicados son Osmel Benítez, conocido como El Manco, Víctor Rafael Arcia Alveja, alias Vitico, Víctor Manuel Pérez Cárdenas, Joelis Prada Ramos, alias Bob Marley, Johnny Walter Izaguirre López, conocido como El Mexicano, y José Ángel Marrero Rodríguez. Entre todos se enfrentan cargos por conspiración para secuestrar, secuestro, tráfico de personas, transporte ilegal de extranjeros, trabajo forzado y uso de armas de fuego durante crímenes violentos. Uno de ellos, Víctor Rafael Arcia Alveja, fue declarado culpable por un jurado federal el pasado 20 de febrero y ahora enfrenta una posible condena de cadena perpetua. Otros miembros del grupo ya recibieron sentencias. Benítez fue condenado a 34 años de prisión, Pérez Cárdenas a 17 años y medio e Izaguirre López a 28 años. Según los fiscales,
La operación criminal comenzó con el traslado de migrantes cubanos en embarcaciones desde Cayo Coco hasta Key Largo. Una vez en Florida, las víctimas eran llevadas a una casa de seguridad en Miami Gardens, donde comenzaba el verdadero horror. Allí, los acusados exigían $15,000 por persona a familiares y amigos de los migrantes. Para presionar el pago, utilizaban amenazas y violencia extrema. En uno de los casos, a las familias les mostraron un video donde un hombre era golpeado con un machete antes de ser ejecutado a tiros. En otro episodio, una migrante fue obligada a hablar por FaceTime con su madre, mientras uno de los acusados le apuntaba con una pistola en la cabeza, advirtiendo que si no pagaban, recibirían la cabeza de la joven. Las víctimas también fueron trasladadas a una propiedad agrícola abandonada en el noroeste de Miami-Dade, utilizada para peleas de gallos, donde los acusados grababan escenas de violencia para enviarlas a las familias como forma de presión. Según los investigadores, algunos migrantes incluso fueron sometidos a simulacros de ejecución y golpes con machetes. Cuando las familias no podían pagar, los miembros de la red intentaban trasladar a las víctimas a Luisiana para obligarlas a realizar trabajos forzados con el fin de saldar la deuda del tráfico. En ese momento, las autoridades lograron rescatar a varios migrantes. El fiscal federal Jason A. Redding Quiñones calificó el caso como una red organizada que operaba mediante secuestros, tortura y terror, y aseguró que quienes se aprovechen de la desesperación de los migrantes para lucrar enfrentarán todo el peso de la ley federal. Son delitos federales violentos, afirmó el fiscal. Seguiremos de cerca el desarrollo de esta noticia. Soy Alejandra Durán para América Noticias. Trump mueve fichas en Cuba. Díaz-Canel estaría en la cuerda floja. La posibilidad de un cambio en la cúpula del poder en Cuba comienza a tomar fuerza en medio de contactos discretos entre Washington y figuras clave del régimen. Según reveló el diario Miami Herald, la administración del presidente Donald Trump estaría presionando para que Miguel Díaz-Canel deje de ser la cara principal del gobierno cubano como parte de una negociación más amplia entre ambos países. Fuentes citadas por el medio aseguran que en Washington consideran que Díaz-Canel podría convertirse en un obstáculo para las reformas económicas y políticas que Estados Unidos quiere ver en la isla. Esa preocupación ya habría sido transmitida a representantes del poder real en Cuba en conversaciones que se desarrollan por canales no oficiales. Lo más llamativo es que el mandatario cubano no estaría participando directamente en esos contactos. Las conversaciones se han realizado entre asesores del secretario de Estado Marco Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y figura cercana al núcleo militar que controla buena parte de la economía cubana. Rodríguez Castro, conocido dentro del círculo de poder como El Cangrejo, está vinculado al conglomerado militar GAESA, que controla gran parte de la economía dolarizada de Cuba, incluidos puertos estratégicos, hoteles y redes de combustible. La administración Trump ha dejado claro que busca cambios profundos en el modelo económico cubano y fuentes cercanas a las conversaciones señalan que se ha planteado un posible alivio gradual de sanciones a cambio de reformas estructurales. En ese contexto, Díaz-Canel es visto como demasiado ideológico y al mismo tiempo con poco poder real para garantizar que cualquier acuerdo se cumpla. Su eventual salida podría convertirse en un gesto político hacia Washington. Sin embargo, expertos advierten que el poder real en Cuba sigue concentrado en la cúpula militar y en el entorno de la familia Castro. Por eso, incluso si Díaz-Canel fuera reemplazado, el verdadero interrogante seguiría siendo el mismo. ¿Cambiaría si el sistema del poder en La Habana? Seguiremos informando. Soy Leticia Grau para América Noticias. La guerra entre Estados Unidos e Irán ya deja sus primeras bajas estadounidenses. El Pentágono confirmó la identidad de varios militares que murieron en un ataque con drones atribuido a Irán contra una instalación militar en Kuwait. El ataque impactó una base utilizada por fuerzas estadounidenses para operaciones logísticas en la región. Según el Departamento de Defensa, al menos 6 soldados murieron y 18 más resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad. Entre los fallecidos se encuentran miembros de la Reserva del Ejército de Estados Unidos, pertenecientes a una unidad encargada de apoyo y suministros para las operaciones militares en Medio Oriente. Las autoridades ya identificaron a varios de ellos, entre los que se encuentran el capitán Cody Cork, el sargento de primera clase Noah Tietjens, la sargento de primera clase Nicole Amor
y el sargento Declan Cody, de apenas 20 años. El ataque se produjo cuando un dron impactó directamente la instalación militar donde se encontraba el personal estadounidense. Funcionarios del Pentágono advierten que el conflicto podría intensificarse. En los últimos días, Irán ha respondido a los ataques de Estados Unidos e Israel con misiles y drones contra posiciones militares y aliados de Washington en la región. La guerra, que comenzó con operaciones para frenar el programa nuclear iraní, ahora entra en una fase más peligrosa, una en la que Estados Unidos ya comienza a registrar sus primeras pérdidas humanas en el campo de batalla. Seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Cuba imputa por terrorismo a los sobrevivientes de la lancha que salió desde Miami. La Fiscalía General de Cuba anunció que 6 hombres detenidos tras el incidente de la lancha rápida que salió desde Florida fueron imputados por el delito de terrorismo y hasta ahora serán procesados bajo ese cargo mientras continúan las investigaciones. Según el comunicado oficial, el caso está en manos del órgano especializado en delitos contra la seguridad del Estado del Ministerio del Interior. Los detenidos permanecen bajo prisión provisional mientras avanza el proceso penal. Las autoridades cubanas identificaron a los imputados como Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Cerrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gómez, Amijail Sánchez González y Roberto Álvarez Ávila. Todos ellos son sobrevivientes del enfrentamiento armado ocurrido el pasado 25 de febrero en la costa norte de la provincia de Villa Clara, cuando una lancha rápida que habría salido desde Florida fue interceptada por tropas guardafronteras. De acuerdo con la versión oficial, durante el incidente se produjo un intercambio de disparos en el que murieron 4 de los ocupantes de la embarcación y resultó herido un guardafronteras cubano. Los 6 sobrevivientes también sufrieron heridas y fueron detenidos en el lugar. Mandos militares del régimen aseguraron que el grupo habría salido desde Cayo Marathon, en Florida, inicialmente en 2 embarcaciones. Sin embargo, una de ellas habría presentado fallas técnicas durante el trayecto y todos terminaron viajando en una sola lancha de aproximadamente 9 metros. Según el reporte de las autoridades, dentro de la embarcación se encontraron armas y equipamiento militar. Entre lo incautado mencionaron fusiles de distintos calibres, rifles tipo AR-15, una escopeta, 11 pistolas, cuchillos de combate, equipos de comunicación, un dron y más de 12,000 municiones. También se reportó el hallazgo de uniformes de camuflaje, cascos, pasamontañas, herramientas para cortar candados y distintivos vinculados a un movimiento opositor. La narrativa oficial sostiene que el grupo pretendía infiltrarse en el país para provocar desorden público, ejecutar actos violentos y atacar instalaciones militares. Mientras tanto, en Estados Unidos también se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido en un caso que ha generado múltiples interrogantes sobre cómo se desarrolló realmente el incidente en aguas cubanas. Por ahora, los 6 detenidos permanecen bajo custodia en la isla y serán procesados por el delito de terrorismo, uno de los cargos más graves contemplados en el sistema penal cubano. Seguiremos informando. Soy Leticia Grau para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Crisis en Cuba. Aeropuerto sin combustible para aviones hasta abril. Las autoridades aeronáuticas de Cuba han prorrogado hasta el 10 de abril el aviso de que no hay combustible Jet A1 disponible en ninguno de los aeropuertos internacionales del país. El no tan vigente indica literalmente Jet A1 Fuel Not AVBL, lo que obliga a las aerolíneas a cancelar vuelos, reducir frecuencias o hacer escalas técnicas en otros países para repostar antes o después de operar en la isla. Ya varias compañías canadienses y rusas han suspendido temporalmente sus rutas, mientras aerolíneas europeas y latinoamericanas han optado por reconfigurar sus itinerarios, golpeando de lleno al turismo en un momento de fuerte crisis energética interna. Pollito Tropical se autorregala un Rolls-Royce por sus 33 años. Pollito Tropical celebró sus 33 años con un autorregalo de lujo, un Rolls-Royce negro con lazo rojo, con el que deja atrás su etapa anterior al volante de un Mercedes. En las imágenes se le ve conduciendo el auto, mostrando el interior de alta gama y presentándolo como símbolo de una nueva etapa de éxito personal y profesional. Por el diseño, todo apunta a un modelo tipo Ghost, cuyo precio base ronda los $350,000 y que, con personalizaciones, puede superar con facilidad los $400,000.
Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. Aquí estamos en La Resistencia. Hoy hay mucha información y por cierto, aquí tengo en mis manos el juego de la baraja castrista. Me veo un poco robótico, pero es parte de los duendes de la tecnología y de su quehacer diario. La baraja castrista, señores, ¿dónde usted puede comprar, adquirir esta baraja por un precio módico de lo que nos cuesta $25? Nada más y nada menos que en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Se mete en internet, puede encontrar nuestra dirección. Nuestra dirección es 1200 Coral Way, Miami, Florida. El código postal es 33145 y más adelante les buscaré el teléfono porque no me recuerdo de memoria, pero ya puede apartar su juego de cartas. Vamos a hacer una gran promoción, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos nada más y nada menos que al vocero de la Fuerza de Defensa de Israel, nuestro buen amigo Ronnie Kaplan. La situación en Jerusalén, ¿cómo estás? Es decir, he visto que los sistemas de defensa antimisiles de Israel han, digamos, eliminado, si no el 100%, la mayoría de los ataques que hasta hace bastante rato, porque yo no creo que ya Irán tiene la capacidad de agresión que podía haber tenido antes. ¿La población está bien? ¿Estás bien en Jerusalén? ¿Cómo está la situación? La verdad que la situación está relativamente bien y estable. Te podría decir que quizás esperaba que Irán lance más misiles de los que lanzó. O sea, no es que está fácil. Tenemos que estar cerca de refugios prácticamente todo el día. Los niños no van a la escuela. La gente no va a los trabajos, muchos sitios cerrados, pero hemos sufrido también, quiero decir, sin peros, hemos sufrido 12 víctimas hasta el momento, pero estamos muy resilientes, con mucha esperanza, claro, y con mucho ímpetu, entendiendo que estamos en un momento histórico, intentando terminar con esta amenaza existencial que representaba el régimen iraní para el Estado de Israel. Claro, claro. Déjame hacerte esta pregunta rápido. He leído en algún medio por ahí que Israel cree haber eliminado a múltiples de los altos oficiales funcionarios del régimen iraní que estaban reunidos para elegir al próximo líder supremo. Creo que ya no les va a dar tiempo. ¿Es esto cierto? La verdad, Miguel, que yo soy consciente de lo que dicen los medios, como tú decís, pero en este momento yo no estoy en condiciones ni de confirmarlo, ni de desmentirlo. Perfecto, lo entiendo. Ronnie, vi una declaración anoche del primer ministro Bibi Netanyahu que decía que si no se tomaba esta acción ahora oportuna, Israel, y la frase me pareció, para mí la frase del día, Israel tenía la conciencia de que Irán en menos de un año podía tener, él lo llamó con una frase como inmunizado, es decir, que podía seguir adelante con el programa de misiles de intercontinentales de largo alcance y el programa nuclear, y que no habría una forma fácil de eliminarlo, de combatirlo, y que este era el momento oportuno. ¿Eso fue lo que dijo Bibi Netanyahu? Así es. Después de la guerra de junio del año pasado, una operación que llamamos León Ascendente, los iraníes, en vez de entender el mensaje, lo que hicieron fue seguir fortaleciendo su proyecto nuclear a través de este atrincheramiento de las infraestructuras nucleares debajo de la tierra aún más profundo, en búnkeres más profundos, y eso es lo que hubiese inmunizado, digamos, el proyecto, en el sentido que no habría bomba capaz de llegar a tal profundidad, y en el marco de una nuclearización iraní que va en contra de los acuerdos internacionales. Al mismo tiempo, los iraníes, después de junio, aceleraron su proceso de producción de misiles balísticos a razón de decenas por mes, y la planificación les lleva 8.000 misiles balísticos al año 2027. Los misiles balísticos también son, además del proyecto nuclear, una amenaza existencial. Y al mismo tiempo se iban financiando, entrenando, dándole conocimiento a los proxies, en el Medio Oriente, a sus agentes
iraníes, entes estatales y subestatales terroristas, que habían atacado a Israel uno tras otro después de aquel nefasto ataque de Hamas, el 7 de octubre del 23, decía que Irán venía dándole dinero a ellos, tanto a los hutíes en el Yemen como a el Hezbollah en el Líbano, de 700 a 900 millones de dólares. Les pasó el año pasado, durante todo el año 2025, Miguel. Wow. Entiendo que finalmente el gobierno del Líbano pues le ha dicho directamente a la milicia terrorista Hezbollah que tiene que desarmarse. En tu opinión, con los tantos años que tú llevas en esto, ¿tú crees que Hezbollah lo va a hacer ahora o hay que ir por Hezbollah también? Nosotros estamos yendo por Hezbollah. Tenemos un acuerdo de cese de fuego que ellos venían violando de forma constante, pero la violación de la madrugada de ayer fue flagrante. Lanzaron misiles a la 1 y a las 3 de la mañana hacia ciudades como Haifa, desde el sur del río Litani. La zona del sur del río Litani es una zona, según este acuerdo de cese de fuego, también según la resolución 1701 de Naciones Unidas del año 2006, y cualquier otro tipo de conversaciones que hemos tenido con los libaneses, estaba clarísimo que no puede haber ni personal de Hezbollah, ni tampoco armamento de Hezbollah en el sur del Líbano, y de allí del sur del Líbano fue donde atacaron. Es por eso que lo que nosotros hicimos a este respecto es desplegar hoy una defensa avanzada, es decir, tropas en dentro del Líbano, pero solamente unos metros, en la zona del límite, allí en el sur del Líbano, y la tropa está creando una capa adicional de seguridad para las comunidades del norte de Israel, que en aquel momento, en octubre del 23, se tuvieron que empezar a evacuar 60.000 personas. Hoy no se van a evacuar, vamos a crear esa capa adicional, al tiempo que hemos alcanzado más de 70 objetivos Hezbollah el día de hoy en el Líbano, y estamos absolutamente comprometidos con hacer cumplir este acuerdo. Todos estamos conversando con el gobierno libanés y mantener canales de comunicación, pero vamos a hacer todo para que Hezbollah esté ahí, porque no puede estar ahí, porque es un peligro demasiado grande para nuestra población civil. Mi querido Ronnie, ojalá en el curso de los siguientes días podamos volver a conversar, y esta vez vía en video. Primero te felicito por tu trabajo siempre espléndido a través de los años, hablando en nombre de las fuerzas de Israel, y además por tu ascenso que no sabía, mayor. Así que te mando un gran abrazo, mi solidaridad en la distancia allá en Jerusalén, una de las ciudades, señores, que todo ser humano tiene que ir, Jerusalén. Un fuerte abrazo, Miguel. Un gusto estar contigo. Gracias. Vamos a la pausa. Ronnie Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel. América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. Experto en seguridad internacional, analista político, veterano de guerra de Estados Unidos, Luis Rodolfo Quiñones. Señor Quiñones, ¿cómo está usted? Pues bastante ocupado, te puedes imaginar. Tenemos muchísimas noticias, el mundo está cambiando constantemente. Totalmente. No se está poniendo atención a muchas áreas. Mucha gente no sabe que también tenemos una guerra abierta, como lo declaró Pakistán contra Afganistán, que está impactando también la misma situación ahí en Irán. Así que no es solo en un área, pero se está expandiendo desafortunadamente. Señor Quiñones, mi primera pregunta. ¿Cree usted que en Irán sería posible repetir el actual experimento que se vive en Venezuela? ¿Lo cree posible? No se puede, porque en realidad la gente haya estado aterrorizada y hay demasiada pasión religiosa de la gente. En Venezuela eran problemas económicos que la gente en realidad estaba sufriendo, pero aquí estamos hablando de una pasión de talos niveles que la gente no entiende razón. A ellos no les importa, son fanáticos y están dispuestos a, como hemos visto, a cometer suicidio solo para mantener esa creencia que ellos tienen. Pero yo creo que este conflicto no va a durar más de unos 10 días y mucho, porque en realidad ahora le quitamos las uñas a Irán. ¿Y con qué va a pelear? No tienen ni drones, no tienen los drones que llegaban de, casi 1000 drones que llegaban de Venezuela, ya no los tienen. No tienen tampoco motores para los motores. Ahorita se cree que ellos tienen, sin mucho, miles de drones de los que habían guardado, que en realidad no les quedaría, ya que por lo menos 60-70% de ellos son destruidos en el aire.
Así que las posibilidades de que ellos vayan a seguir haciendo daño no va a ser posible. Va a ser una pugna interna entre los que están pro extremismo religioso y los que quieren obedecer al presidente. Ya el presidente dijo que él va a destituir a muchos de los militares porque ellos son los que desobedecieron órdenes del presidente y atacaron a los vecinos que ahora los han arrastrado en una guerra contra ellos. Señor Quiñones, hablando del fanatismo religioso, permítame recordar que el Ayatollah Khamenei, que murió en el ataque de Estados Unidos, sigue siendo considerado como uno de los líderes y ahora como uno de los mártires del chiismo. El chiismo, que es la segunda rama más importante del Islam, porque ellos consideran a Alá y a sus descendientes como los líderes y guías espirituales infalibles. Hay unos 170, 190 millones de chiíes en el mundo. ¿Usted cree, como experto de seguridad, que todos esos fanáticos ultrarreligiosos, ultraconservadores, que prácticamente están anclados en la Edad Media, puedan empezar a perpetrar acciones terroristas contra Occidente y especialmente contra Estados Unidos? Precisamente eso es lo que más nos preocupa, porque ahorita ya las aseguradoras le han dicho a las navieras de que el que pase por el estrecho de Hormuz no va a ser cubierto por las cláusulas de seguros, ya que se ha declarado que es una guerra. Por eso es de que vas a ver que no van a seguir pasando más petróleo, lo que significa que va a subir más el petróleo en los otros productos. Y ahora en Pakistán vimos que un grupo de gente trató de entrar a la embajada americana a quemarla. Menos mal que no lograron y mataron a varias docenas de ellos porque estaban con todas que querían quemar. Y tenemos un gran miedo porque dentro de Estados Unidos hay muchísimos. Sabemos que durante el primer año de Biden, cuando estaban abiertas las fronteras, entraron más de 1,000 terroristas que eran buscados en varias partes del mundo. Esto no estamos hablando que eran criminales o personas que venían a buscarse una nueva vida. Eran terroristas buscados activamente. Interpol nos dio a nosotros las fotos. Yo inclusive tuve que publicar varias de esas fotos porque el FBI negaba que habían gente hasta que se dieron cuenta que agarraron a varios de ellos en un pueblecito de Indiana y reconocieron de que sí habían. Ese es el problema que tenemos ahora, de que si tenemos a estos durmientes que han estado callados, han vivido una vida normal, que de repente puedan hacer de las suyas y vemos de que las fronteras no están seguros. Ellos si pueden entrar cientos de kilos de cocaína a diario, pueden entrar bombas, pueden entrar granadas y munición para hacer destrozos y atacar a la población de Estados Unidos. Oiga, señor Quiñones, ¿por qué el FBI de esa época negaba la entrada de esa gentuza al país? ¿Era por presión de la Casa Blanca de Biden? Creemos que era por eso, porque a ellos no les interesaba aceptar de que en realidad la frontera estaba tan vulnerable de que estaban permitiendo entrar gente criminal. Ellos decían, no, es gente que viene en caravanas a buscarse la vida, pero entre ellos, yo me recuerdo de las fotos que yo tenía el nombre de la persona, la puse en la televisión porque dije, miren señores, esto es un gran problema que estamos viendo. Se mira una mujer que estaba entrando, la buscaban en Francia porque era parte de los grupos terroristas que hizo ataques, pusieron una bomba en Francia, y se mira entrando tranquila con un grupo de hondureños y gente de Guatemala en las fronteras, como que hubiera entrado Pedro por su casa. Y el FBI se les dijo, señores, no, eso no es cierto, que se parece a ella, que no es ella, hasta que no lograron capturar y varios ex agentes del FBI que habían dejado el departamento porque se volvió woke. Recordemos de que ellos estaban más interesados en poner a toda esta gente que no estaba calificada porque eran homosexuales o porque eran lesbianas o porque tenían una agenda diferente, los pusieron a supervisar y les interesaba más eso que la seguridad del país. Por último, señor Quiñones, experto en seguridad, hay más de 1.500 estadounidenses que están pidiéndole desesperadamente ayuda al Departamento de Estado para salir de Medio Oriente. Estados Unidos no está controlando el espacio aéreo en estos momentos de Irán, admite el secretario de Estado Marco Rubio, pero ha dicho con todas las palabras que está identificando las formas de ayudar a los estadounidenses para salir de Oriente Medio. Como experto de seguridad, explique la envergadura de lo que significa sacar de corre-corre a 1.500 compatriotas de Irán. Las agencias de inteligencia, especialmente la CIA, ha estado trabajando en un plan
para poder identificar y llevar a las personas callada la boca a través de las fronteras de los vecinos, especialmente de Arabia Saudita, por ejemplo, para que no haya muchas bullas. Llevar un avión y tratar de sacarlos abiertamente sería un gran error. Entonces están haciendo grupos de 10, 12 personas donde se puedan transportar en camionetas o en camiones que pasan desapercibidos, ya que la mayoría de gente está, y se van a usar ciertas técnicas para tratar de asustar a la gente. Si envías un drone o que pasen un par de aviones, la gente no va a estar viendo si viene un auto o el otro. Hay ciertas maniobras que estamos haciendo para tratar de sacarlos de ahí. Si hubieran sido 15,000 o 20,000 personas, sería mucho más problemático. Gracias a Dios de que mucha gente escuchó los avisos y salieron antes de que esto lograra explotar. Mucha gente de los Emiratos, hay latinos que están ahorita en los Emiratos Árabes. Hoy precisamente estuve platicando con una persona que está en Dubái, que estaba en pánico. Le dije, mira, tranquilízate. Ellos no tienen la capacidad ahorita para seguir atacando Dubái, y ustedes pueden causar más problemas en el pánico. Tranquilos, no anden por la calle, porque el problema es de que si interceptan un misil, todo el escombro que cae, eso es lo que ha matado más gente que un tiro directo. Así que quédense en sus casas. Si tienen que ir a comprar algo de emergencia, vayan, pero quédense, ya que el gobierno les dijo que ustedes se pueden quedar en sus casas, que no les entre pánico. Pero yo te aseguro que vas a ver ahorita, va a empezar a bajar el sistema, todas las hostilidades, y que en 10 días habrán que un ataque por aquí para allá, más que todo un loco que decidió ir a tomar venganza, pero ya no va a ser lo que hemos visto en los últimos 48 horas. Que tenga usted boca santa, Luis Quiñones. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Cuídese mucho. Estamos de regreso en América Noticias y La Habana en Miami con Sandra Peebles. Bueno, estamos de regreso con Sandra Peebles y con Lieter Ledesma en La Habana en Miami. Estábamos hablando de nos quedamos con un meme que íbamos a sacar. Unos temas de lo más bonito. Bueno, sí, exacto, porque estábamos hablando de que Cuba, la verdad que Raúl Castro, al menos la gente de la cúpula, no sé si él parece que está bastante con la cabecita bien, ¿no? Pero bueno, deben estar preocupados porque la verdad que cayó Maduro, cayó el Mencho, cayó el Ayatollah, y todos dicen que sigue Cuba después de todo esto. Es más, que yo por aquí tenía una noticia que hablaba sobre eso, que el gobierno cubano ordena la demolición. No, esto no. Autoridades cubanas detienen a los panameños. Vamos a hablar de eso. Pero bueno, saben que ellos están en la mira, porque Estados Unidos se lo ha dicho. Y aquí tenía yo una noticia que ahora se me desaparece, porque las desaparezco fácil, que decía que Estados Unidos sigue. No te creas que Estados Unidos está tan entretenido con Irán, también están con la presión sobre Cuba. Así que bueno, pero tú me tienes otra noticia. Sí, queríamos hablar precisamente de que el régimen cubano ha anunciado la captura y el desmantelamiento de una banda de 10 panameños que supuestamente tenían planes de realizar acciones subversivas. Les han llamado así desde Cuba. Es curioso que la noticia sale ayer, pero sale con fecha del 28 de febrero. O sea, ellos dan la noticia ayer, 2 de marzo, pero realmente pasó el sábado. Fueron capturados el 28 de febrero. O sea, que son 10 igual que los otros 10 que vinieron de Estados Unidos. Ahí está. O sea, de 10 por 10 ellos pretenden que todo el mundo va a creer que alguien va a ir a invadir a Cuba de 10 por 10. Ok. Ahí está. ¿Y estos panameños son panameños o cubanos de Panamá? Son panameños. Según el comunicado oficial del Ministerio del Interior, del MININ, en Cuba, la policía, estos panameños habrían ingresado a Cuba con el supuesto propósito de hacer carteles, de escribir letreros públicos con mensajes críticos al régimen. Y bueno, después de cumplir esta tarea, iban a regresar a Panamá, donde recibirían entre $1,000 y $1,500 cada uno. Entonces, esta red ha sido desmantelada. En primera instancia no hubo ninguna narrativa oficial por parte del gobierno de Panamá. Ayer salió finalmente un comunicado que, si me permites, lo leo. Por favor, aquí está. Adelante. Dice: el gobierno de la República de Panamá informa que ha recibido confirmación de nuestra embajada en la República de Cuba sobre la detención en La Habana de un grupo de ciudadanos panameños. Desde el primer momento, a través de nuestra representación diplomática, se han realizado gestiones formales ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para conocer la situación jurídica de nuestros connacionales, garantizar
su integridad física y asegurar el pleno respeto a sus derechos conforme al derecho internacional y la legislación vigente. De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades cubanas, el caso se encuentra en etapa inicial de investigación y será remitido a las instancias fiscales correspondientes. Panamá ha solicitado acceso consular continuo y garantías procesales. Ojo con esto. El gobierno A ver, Bandera, ¿qué es lo que significa esa garantía procesal? Garantías procesales en Cuba son inexistentes porque ellos son juez y parte. Claro. Además, mira la acusación. Fueron a pintar letreros. Sí. Y eso es un acto subversivo de o sea, me parece tan lejano, tan como que arcaico. Arcaico. Es creado, esa narrativa es Sí. creada por alguien que no tiene una visión real de lo que es el mundo hoy en día. Incluso pudiéramos llamar a Cuba a ver cómo los cubanos de a pie Vamos. pueden teléfono? percibir lo saben. estas noticias. Porque lo están anunciando por Sí, televisión. lo anunciaron en el noticiero. Ya tú sabes, el noticiero. En Cuba hay 3 canales. 4. Pero además que nadie lo está viendo porque los apagones están en un 64%. Dicen que los apagones son interminables. Sí, pero la gente habla mucho en la calle. Entonces, a lo Si mejor... uno lo ve... Si uno lo ve, dice, ¿te enteraste lo de los panameños? Niña, han cogido 10 panameños que venían a pintar carteles y se reúnen Así mismo en lo una dicen. esquina. Y Eso está demasiado se raro. entera todo el mundo. Bueno, pero tenemos más noticias. Esta era la que estaba buscando cuando te decía que esto continúa en la presión sobre Cuba. Este es Lindsey Graham. Él es un senador estadounidense y él, esto fue muy reciente, afirmó que después de lo que pasó en Israel, después de lo que pasó en Irán, el gobierno de La Habana podría enfrentar presión adicional de Washington y describió al régimen cubano como uno cuya vida está contada, agregando que Cuba es el siguiente. Así que bueno, nada, esto es un jueguito para nosotros de esperar a ver qué sucede. La única esperanza realmente que yo albergo está centrada en que la vida de los generales nonagenarios, octogenarios que están en Cuba, pues llegue a su fin. Bueno, vamos a no inventar, pero déjame repetir la historia que pasó esta semana en Irán. Estaban reunidos, quote, generales, los ayatolás, y rácata, le zumbaron la bomba a toda esa gente que estaba reunida. Esos señores negocien o lo van a lamentar. No sé, es lo que ha dicho el presidente. Es posible.